Señora presidenta, muy buenos días. Señorías, medios de comunicación. Si la presidenta le parece bien, distribuiremos el tiempo de nuestro grupo. Primero haré yo unas consideraciones de orden general, esencialmente referidas a las enmiendas al texto articulado. Luego mi compañera Esther González lo hará sobre las secciones de perfil económico y mi compañero Luis Campos lo hará sobre las secciones esencialmente de perfil social. Señorías, sabemos que una ley de presupuesto es una previsión de ingresos y gastos. Si no se ingresa, no se puede gastar. Es cierto que una vez se admite a trámite la ley, el margen para mejorar los ingresos se reduce, pero es posible mejorar los ingresos. Y nosotros, en la enmienda a la totalidad, en las enmiendas al articulado, volvemos a insistir que esta comunidad puede ingresar más para atender mejor sus competencias y responsabilidades. Y si no se ha hecho, es porque no se ha querido, porque se ha elegido el camino más conservador, el de rebajar impuestos, el de no tocar la fiscalidad, el de no crear nuevas figuras impositivas, porque están colocados en la política más conservadora posible. Ya les adelanto que hoy en las Cortes Generales se decidirá una ley que hace que el señor Montoro le pase por la izquierda al Gobierno de Canarias. Cierto es que el señor Montoro lo hace no porque esté convencido de la necesidad de acabar con los recortes, sino porque las circunstancias de minoría parlamentaria le obligan a escuchar a la oposición. Y el señor Montoro va a subir los impuestos vía eliminación de bonificaciones y deducciones a las empresas y sobre todo a las grandes, va a subir los impuestos especiales, va a evaluar nuevas figuras fiscales y, por lo tanto, se pone en evidencia que se puede cuando se quiere. Hasta ahora el PP lo negó, pero ahora lo tiene que hacer y el Gobierno de Canarias, desgraciadamente, con un perfil muy conservador, hace una política fiscal restrictiva. Ocurren cosas como la siguiente. Nosotros subiremos el presupuesto realmente ajustado un 2,3% y las Islas Baleares, que se parecen a nosotros, lo suben un 10,1%. Y ya ni les cuento el Cabildo de Tenerife, que anuncia una subida en el presupuesto del año 17, escuchen bien, del 24%. Estas son las cosas que nos pasan. Por eso nosotros volvemos en el texto articulado a poner sobre la mesa la necesidad de mejorar los ingresos por la vía de la modificación con carácter progresivo del impuesto de donaciones y sucesiones, porque si es una bonificación indiscriminada, no importa que herede una pequeña finca o una casita, que un hotel o 5 hectáreas de platanera, se trata igual. Y cuando en fiscalidad se trata igual a los desiguales, se es injusto en la política fiscal. Volvemos por lo tanto, a exigir, a pedir, a proponer progresividad en este impuesto, lo mismo con el impuesto de patrimonio de las personas físicas, lo mismo sobre el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que estamos a la cola del Estado español. Por supuesto, volvemos a insistir que los tipos incrementados del IGIC deben pasar del 9,5 al 11% y del 13,5 al 15%, porque son consumos suntuorios de lujo que no son necesarios para la vida ordinaria y que permitirían ingresos adicionales. Y volvemos a insistir, aunque no toca en las enmiendas parciales, pero con esto de la pedagogía, que es buena técnica para que se comprendan las cosas, volvemos a insistir en la necesidad de nuevos impuestos. Volvemos a insistir en la necesidad de una tasa turística, como la tiene Cataluña, como la tiene Baleares, como la está estudiando Valencia, y volvemos a insistir en una cosa que está en nuestra enmienda a la totalidad, el impuesto a las bebidas azucaradas, que el señor Montoro está estudiando. Montoro, el progre, ahora, y que aquí ni se considera. Por lo tanto, un conjunto de enmiendas destinados a incrementar los ingresos, señor Jorge Rodríguez, a incrementar los ingresos por la única vía, persecución del fraude y hacer progresividad en los impuestos y crear figuras fiscales nuevas para tener recursos para luego atender a la gente y también para hacer carreteras, para las dos cosas. En esta línea proponemos suprimir una rebaja fiscal que retrata bien al Gobierno. Se rebajan las aguas de perfume del 13,5 al 3%, para que los turistas se lleven los perfumes en las maletas, que ocupan poco espacio y son bastante más baratos, y que van a suponer, junto con la rebaja del 7 al 3 de las aguas de colonia y los cosméticos, escuchen bien,
un ahorro fiscal para los particulares de 21 millones de euros. Con esta medida dejamos de ingresar 21 millones de euros. 21 millones de euros puestos en el Hospital de la Candelaria resolvería parte importante de la grave crisis que tiene ese complejo hospitalario, y no por culpa de sus profesionales, no precisamente por culpa de sus profesionales. Pero insisto que esto es la política fiscal de la derecha, de los conservadores, de los que creen que hay que quedar bien con la minoría, aunque sea a costa del bienestar, de los que rebajan los impuestos a los que tienen para no darle a los que no tienen lo que necesitan y merecen. Esta es la política fiscal que volvemos a denunciar en nuestras enmiendas el texto articulado. Y la otra gran materia de una ley de presupuesto es ingresar todo lo que se pueda y gastar bien. Y ponemos un ejemplo en relación al gasto y a las priorizaciones. Hay un recurso que creo que ha tenido algo de debate estos días, que está denominado FEDECAN, que dice lo siguiente, ¿no? Dice lo siguiente. Primero, estos son recursos de la comunidad autónoma. Yo nunca he tenido duda, y lo he dicho en este hemiciclo, pues decenas de veces durante años. Y, por lo tanto, de haber dependido de la fuerza política que yo presido, esos recursos hubieran ido a atender a la gente. Atender a la gente que se manifiesta por esto, por las listas de espera, por los problemas de los traslados. He visto poca gente manifestarse por la farola, en alguna ocasión en mi vida política, pero pocas veces. La gente quiere mejor sanidad, quiere mejor educación, quiere mejores servicios públicos. Y nosotros ya el año pasado hicimos una llamada de atención al mismo Gobierno que seguimos sufriendo para destinar una parte de los recursos que se liberaban a la comunidad autónoma de la financiación autonómica, y hay que leerse las actas para destinarlo a este tema, y en todo caso la otra mitad que pudiera articularse un plan de infraestructura para atender necesidades que también en este ámbito se tienen y que son necesarias. Bueno, no se atendió ese tema y hemos vivido un año lamentable, terrible, diría yo, crítico sobre el uso y el manejo de los recursos del famoso ITE, hoy denominado Fondo de Desarrollo de Canarias, o yo diría más Fondo de Reparto Clientelar de Canarias, porque eso es lo que es este planteamiento después de todo lo que hemos vivido. Y ahí nosotros decimos y presentamos enmiendas al texto articulado y a los estados financieros para redirigir esos recursos hacia lo que nosotros siempre hemos considerado más prioritario, atender a la gente. Y hemos hecho enmiendas al articulado y a los estados financieros para destinar como mínimo 80 millones a esto, 60 a la sanidad, 12 a la educación y 8 a las áreas sociales, que luego mi compañero Luis Campos lo explicará mejor que yo, con seguridad absoluta. Y, por lo tanto, esa ha sido nuestra posición. Hoy hemos tenido un intento de debate que ahora todo el mundo se tiene que retratar en política. Esto de la política es una cosa muy transparente, están aquí los medios de comunicación. Nosotros seguiremos defendiendo que los recursos escasos de esta comunidad deben ir a los problemas principales, a los que inquietan a la gente, a los que las hacen infeliz, a los que hacen que no cumplamos con el deber de atención en los servicios básicos. Y por eso no entendemos cómo hoy las fuerzas mayoritarias de este Parlamento, cambiando de opinión, le van a quitar 15 millones que hemos asignado en la ponencia a los hospitales de Tenerife. 15 millones. O cómo le van a quitar a los centros sanitarios de Lanzarote 3 millones que han asignado las enmiendas que nosotros presentamos y se aprobó mayoritariamente ante mi sorpresa por parte de organizaciones políticas con las que hemos mantenido diferencias. También es cierto que el Partido Popular presentó enmiendas en este sentido y nosotros nos alegramos y se las votamos. De manera que en la ponencia 94 millones de euros los hemos destinado a este tema y hemos dicho que el resto debe destinarse como el Gobierno considere, pero con un condicionante, que si se hace un plan de actuaciones salvando el programa de empleo, se tiene que hacer en base a criterios transparentes y no clientelares. Y los datos son incontestables. Y no voy a hablar de las islas menos pobladas porque cuando sea mayor me pienso ir a vivir allí, don Manuel Marco, si me dejan, ¿no? Si me dejan. Por favor, señora portavoz. Perdón, portavoz. Es que está en el uso de la palabra el señor portavoz. Gracias. ¿Estaba apagado durante todo este tiempo? No. Pero entonces, para que no darle facilidades a la simplonería que he visto estos días, me voy a referir solo a Gran Canaria. Y el dichoso FEDECAN, que no va a cambiar, a pesar de la buena voluntad que algunos están poniendo, el Ayuntamiento de San Mateo, municipio de San Mateo, municipio precioso de medianía, va a disponer en los próximos 3 años
de 7 millones de euros para un aparcamiento. Las Palmas de Gran Canaria, también en Gran Canaria, fíjense. No voy a salir de Gran Canaria, no les voy a dar oportunidades a la simplificación. Con 380.000 habitantes, con necesidades extraordinarias, va a tener en ese mismo periodo 17 millones. Este es el FEDECAN de Clavijo. Un FEDECAN clientelar, no basado en las necesidades de la gente, ni siquiera cuando lo enarbola. Un FEDECAN al servicio de los intereses tácticos del partido de turno. La razón por la que en Las Palmas de Gran Canaria le toca solo 17 millones y a San Mateo o 7, ¿sabes cuál es? Que el alcalde de San Mateo es independiente, no tiene partido adscrito y lo están intentando captar. Y además les digo más, lo del parking, lo sabemos desde enero porque el presidente se lo prometió en una visita al municipio. No había decreto, no había convocatoria, sencillamente se adecuó el resultado a lo previo. Yo siempre digo que cuando uno conoce el resultado de un concurso antes de concluirse, se amañan los resultados. Cuando uno sabe el resultado de un partido de fútbol antes de que se celebre, se llama tongo, amañar. Y el alcalde de San Mateo, que es buen amigo mío, tiene un parking garantizado desde enero, antes del decreto, antes de la convocatoria, antes del intento de acuerdo de esta mañana y después del intento de acuerdo también. Porque lo que se ha pretendido hoy aquí, legítimamente y democráticamente, es un paripé, un maquillaje barato, para dejar las cosas como están. Porque lo que hoy se ha pretendido poner aquí sobre la mesa es sencillamente un alegato para concluir lo mismo. El fin de la película será, las islas tendrán aproximadamente lo mismo que se comprometió con ellas, los alcaldes amigos tendrán lo que se comprometió con ellos y lo que se ha hecho aquí es salvarle la situación al señor presidente del Gobierno, que ha armado el lío más grande de la historia de esta comunidad, sencillamente por irresponsabilidad, por manejar los recursos no para la gente, sino para sus intereses. Nosotros vamos a defender lo que hemos defendido ya desde el principio de esta legislatura, que esos recursos vayan donde hay necesidad, que esos recursos ayuden a la gente que nos demanda. Yo, que además tengo la condición de médico y hay un vínculo con el sistema sanitario, a mí la gente me pide ayuda. Hay gente que me toca en mi casa porque saben dónde vivo y nunca me piden, ya no me piden trabajo como en otras épocas porque creen que es imposible, ¿no? Saben ustedes que a los políticos también nos piden que les busquemos trabajo a los hijos de la gente, ¿no? La gente viene a decir, no tengo posibilidad de operarme mi cadera por la privada y en el hospital no tengo opción. Y nosotros lo que hemos hecho es destinar el dinero a eso. Hemos colocado 94 millones en los servicios sanitarios de nuestra comunidad para paliar, aunque sea en parte, la grave crisis. Y hoy ustedes los van a sacar esos millones para destinarlos a rotondas, que no digo que no sean necesarias, para dedicarlo a rotondas, para dedicarlo a aparcamientos, para dedicarlo a plazas, que no digo que no sean necesarias, pero cuando los recursos escasean hay que dedicarlo a lo importante. Y digo de forma categórica, y lo diré esta tarde, mañana y dentro de 3 meses, y lo dije hace un año, en el debate de Estado Nacional, dije que el parking de San Mateo les iba a tocar, y les ha tocado, pero no es que yo sea un adivino, sino sencillamente que el presidente hace trampa. Sacó un decreto, sacó un concurso que tenía el resultado predefinido y con lo que hoy nos han presentado Coalición Canaria vuelven a insistir y lo veremos, porque el tiempo pone a cada cual en su sitio. Verán ustedes que la foto final será exactamente o muy parecida a la foto que ya conocemos y lo sabemos porque no nos caemos del guindo, porque tenemos una razonable información y conocemos los comportamientos. Y eso ha sido nuestro intento en esta ley de presupuestos, mejorar los ingresos y orientar los gastos. Y acabo, para dejar paso a mis compañeros, en una enmienda al texto articulado, porque me comprometí con ellos, con los que mantengo una magnífica relación, las cámaras de comercio de Canarias, corporaciones de derecho público, que hacen una labor importante de facilitación de la creación de empresas desde hace décadas, que tienen entidad pública sobrada y que están sin la ayuda para su funcionamiento, que nos parece de justicia, y presentamos enmiendas al texto articulado y a los estados financieros. Muchísimas gracias, presidenta. Mis compañeros completarán los 25 minutos que nos tocan. Señor portavoz, tiene usted 20 minutos y la generosidad de la presidenta que le habla. Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Yo me voy a referir básicamente a las enmiendas que vienen determinadas o van destinadas a inversión. De las 131 enmiendas que presentó Nueva Canarias, 13 al texto articulado y 118 a los estados financieros,
42 de esas enmiendas son enmiendas que van destinadas a inversión, 39 territorializadas, que tienen un importe de 15 millones de euros, y 3 que no están territorializadas, que están para todas las islas, con un importe de 5,2 millones de euros. De las territorializadas, 8 van para Lanzarote, para La Palma, para Tenerife y para Gran Canaria, para cada una de las islas 8, 3 para las islas de Fuerteventura y 3 para la de La Gomera, y una para la isla del Hierro y otra para la isla de La Graciosa. Estas enmiendas van determinadas o afectan a inversiones en sanidad, a inversión en educación, a inversión en vivienda, en carreteras, en puertos, en transportes, en infraestructuras hidráulicas, en el sector comercial o en el sector industrial y en el ámbito también del deporte, en las actuaciones en los espacios públicos turísticos que estén obsoletos y, como ya dije antes, en la construcción de vivienda. Presentamos estas enmiendas primero porque entendemos la necesidad, la importancia y la urgencia de las actuaciones que aquí planteamos, pero además también las presentamos porque no compartimos la distribución en materia de inversiones que está planteada en el proyecto de los presupuestos. Inversiones que entendemos que en muchos casos no son ni productivas ni además, en la mayoría de los casos, tampoco son socialmente beneficiosas. Estamos hablando de un 4,5% de inversión en estudios y trabajos técnicos, donde pasamos del 2016 de 12 millones de euros a 21 millones de euros en el 2017, y que además quiero dejar constancia que no van referidas estos estudios y trabajos técnicos a los proyectos de las construcciones que están o de las inversiones en infraestructuras que están planteadas para el 2017, porque estas que están planteadas en el 2017 ya tienen el proyecto. Estamos hablando de un 8,2% del total de presupuesto para software y para hardware, pasando además, duplicando respecto al 2016, que eran 20 millones, a 39 millones de euros en el 2017, o incluso pues, una cuantía de un 2% para promoción en inversión, además para promociones, ferias y exposiciones, donde pasa de 1,6 millones en el 2016 a 9,2 millones en el 2017. En esto no estamos de acuerdo, por eso planteamos enmiendas en inversiones que entendemos productivas y además, insisto, que entendemos necesarias socialmente, porque son inversiones en sanidad, son inversiones en educación, son inversiones en vivienda, pero además también las distribuimos. No solo tenemos inversiones que son en obras nuevas, que hay, tal es el caso de la depuradora de aguas residuales en el Valle de Güímar, o la construcción de las viviendas de protección oficial, o la construcción del búnker de oncología radioterápica en el Hospital de Fuerteventura, o el del CEIP de la playa de Arinaga. También planteamos obras de rehabilitación, llámese el Centro Sociosanitario de las Nieves, e incluso obras y actuaciones de reposición, como el Centro de Educación de Adultos de Santa Lucía. Pero además no solo obras, sino también mejoras en las redes de saneamiento de municipios de Lanzarote, como Teguise, Tinajo o Yaiza, y además en equipamiento en la renovación de flota del transporte terrestre, tanto de mercancías. Disculpe, señora portavoz, para que se organicen, les queda 2 minutos para hacerlo 20 minutos. Tanto de mercancías como de viajeros, o incluso las adquisiciones de escáner para el Hospital de Lanzarote. En definitiva, actuaciones en inversión que entendemos más productivas y socialmente más rentables. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Vamos a ver si podemos ajustarnos con el periodo de gracia, obviamente, que con generosidad está dando. Nosotros, en total, hemos sido capaces de mover a los estados financieros aproximadamente 104 millones de euros, con la complejidad que esto conlleva, porque es fácil dar las altas, pero muy complicado dar las bajas. Y explico esto porque, además, Nueva Canarias tiene la tradición de jamás dejar ninguna partida a cero, aunque podamos considerar que no es imprescindible, pero obviamente los que hemos estado en tareas de gobierno,
pues sabemos que son necesarias en ocasiones y por eso, aunque tocamos algunas de ellas que consideramos no prioritarias, el objetivo es nunca, jamás dejarlas a ceros para que el Gobierno pueda establecer. Segundo criterio, nunca tocamos una partida de una isla para beneficiar a otra o de un proyecto que consideremos relevante para ponerlo en beneficio de otro, es decir, quitar de un colegio para ponerlo en otro sitio. Con todos estos principios que siempre utilizamos, el encaje siendo complicado, como digo, hemos sido capaces de mover 104 millones. Y digo 104 porque probablemente ahora estaríamos hablando solo de 24 millones. Porque el otro día, en el informe de ponencia, fuimos capaces, con el apoyo del Partido Socialista, del Partido Popular y de Podemos, y con nuestro voto, obviamente, modificar el destino de 80 millones de euros en determinados proyectos, fundamentalmente de obras, a los servicios esenciales, a la sanidad, a la educación y a las políticas esenciales. Pero como vemos, y es muy probable, y esperemos que no, pero es muy probable que termine sucediendo así, que vuelva al estado original, por eso vamos a referirnos a esos 104 millones de euros que hemos movido. Y en general, en materia sanitaria, donde hemos hecho un esfuerzo fundamental, es probablemente el principal problema de nuestra gente. Por eso planteábamos aproximadamente 60 millones a través de esa redistribución del FEDECAN y además de otras partidas, por ejemplo, en la isla de La Palma, con un centro sociosanitario, el de Las Nieves o el de los Llanos de Aridane, o el del Centro de Salud de Santa Cruz de La Palma, o nos íbamos a Lanzarote con la necesidad de la ambulancia medicalizada en esta isla, o el escáner en el Hospital José Molina Dorosa, o la necesidad siempre discutida, peleada y defendida por todos aquí del búnker en materia de oncología en la isla de Fuerteventura. En materia de justicia e igualdad, dos aspectos fundamentales: seguir reforzando la retribución a la asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencia de género. Y luego algo que afecta de manera muy directa a la justicia, pero también a los ayuntamientos, porque hablamos estos días muchísimo sobre los ayuntamientos, y es reforzar la partida para los juzgados de paz, algo que no es competencia de los ayuntamientos, pero ponerle un caso solamente, el municipio de Santa Lucía, como la mayoría de los municipios que tienen juzgado de paz, recibe 6.000 euros para la gestión de esto, cuando los gastos están por encima de los 80.000 euros, partidas que se detraen, obviamente, de las competencias que tendrían que ser las necesarias. Cuando hablamos en materia de agricultura, ganadería y pesca, para nosotros también es un tema en el que siempre hemos defendido a nuestro sector primario. Por eso, 2 millones de refuerzos con financiación del POSEI y a través de otros programas que para nosotros son también fundamentales. Lo mismo que en materia de deporte, hemos hecho caso a lo que planteaba la FECAN y hemos destinado una partida a mejorar el dinero que se destina para la práctica deportiva e instalaciones deportivas, sobre todo en los municipios más pequeños, igualmente en cultura para las bibliotecas públicas. Y sí me gustaría ir cerrando ya, señora presidenta, en materia educativa. Ahí destinábamos 12 millones de euros en materia de FEDECAN, así como partidas importantes en determinadas infraestructuras necesarias, SAFE y también en materia de determinados IES, así como programas para el fracaso escolar, el acoso escolar y también recuperar el aula de psicomotricidad en la isla de Tenerife. Y en asuntos sociales, y ya voy cerrando, señora presidenta, ahí también destinábamos una partida importantísima. Por un lado, 6 millones a la dependencia, uno de los principales problemas también que tenemos en Canarias y que sigue estando a la cola. Más de un millón de euros a la prestación canaria de inserción. Y aquí metíamos una enmienda también en el articulado que me gustaría que todos los grupos valoraran de manera positiva. Es una enmienda que una vez que alcanzamos y lo reconocemos, en el sentido de que este año sí se ha dotado de manera suficiente para cubrir la prestación canaria de inserción, creemos que es el momento de dar un salto cualitativo. Y la prestación básica mensual, el mínimo que cobran los perceptores, de un salto de los 472 euros a los 503, es posible. Hemos hecho una enmienda en ese sentido y esperemos que tenga sentido en ese aspecto. Hemos hecho enmienda a las 8 islas, 104 millones de euros y, como digo, intentando ser absolutamente generoso con las partidas que tocan. Muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz.